boda ideal, sencilla y feliz. Mi boda ideal, contigo hasta el fin. Entre flores y sal, yo me quiero sentir. Mi boda ideal, así la quiero vivir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio construido totalmente para ustedes, Mi Boda Ideal. En este capítulo, la verdad es que estoy sumamente emocionado por la invitada que tenemos, una invitada de lujo que personalmente admiro mucho por lo que ha construido dentro de la industria y por todo lo que nos aporta. Así es que esta plática va a estar sumamente increíble. Y antes de arrancarnos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Mi Boda Ideal, en todas nuestras redes sociales y suscribirse, compartirlo con la mayor cantidad posible. Y pues le quiero dar la bienvenida a esta invitadaza de lujo, Dayi Rivera. Muchísimas gracias por estar aquí. Leo, muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de tener esta plática que siempre hace mucha falta en nuestra industria y para dar a conocer qué hay detrás de las bodas, que es lo más importante. Así es, y como les digo a todos, esta plática es de bodas construidas desde una parte estratégica. Hablamos de bodas bonitas, sí, pero no es lo principal. Hay mucho más allá del día de la boda y eso es lo que queremos que la gente que nos sigue, nuestras seguidoras, las futuras novias o emprendedores incluso que quieren entrar a esta adictiva industria, porque lo platicaba con Magali, ya cuando entras es como un callejón sin salida, aquí ya no hay No hay vuelta retorno. atrás. Entonces, la idea aquí es construir esta conversación con pues, todos los que estamos construyendo la industria de romance en México y cómo las bodas van tomando y van mutando, ¿no? Con el paso del tiempo. Y pues para empezar, a mí me gustaría que tú nos compartieras quién es Dayi Rivera, qué has hecho en la industria de bodas, cómo entraste a esta industria y qué estás construyendo dentro de la industria. Bueno, yo entré en la industria de bodas en los años 2000, 2002, más o menos, 2002, 2003, y donde básicamente no existía industria. No sabíamos un poco qué era lo que hacíamos. Básicamente yo venía de la industria de la publicidad, de los eventos corporativos. Me asocio, mi socia Alejandra Souto, y empezamos a hacer como un estudio de mercado, ¿no? Sí estábamos seguras de hacer eventos porque era lo que veníamos haciendo las dos, pero no exactamente en dónde. Entonces habíamos visto que había un gran nicho de mercado en niños. Entonces ninguna de las dos teníamos niños, entonces bueno, no teníamos la sensibilidad con el cliente final, entonces dijimos no, mejor no. El segundo eran eventos deportivos, que pues tampoco teníamos como la conexión de eso. Y el tercero era bodas, que sí nos hizo como mucho clic. Las dos habíamos pasado por procesos de boda y comenzamos a estudiar, a investigar. En esa época no habían cursos en español, no habían cursos en México. Tuvimos que ir a Estados Unidos, invertir muchísimo dinero porque además lo que veíamos allá solamente nos servía como la cuarta parte, ¿sabes? Porque a, a principios de los 2000 las bodas todavía eran cosas de familia, o sea, cosas de la mamá y la suegra, Claro. eran las que armaban todo. O sea, el novio le regalaba el vestido de novia a la novia y se lo entregaba una semana antes de la boda civil. Entonces, todo era muy familiar, todo era muy hacia los códigos familiares. Prácticamente los banqueteros eran los que hacían todo. Digamos que llegamos en esta punto de quiebre generacional, cuando ya la generación X empezó a casarse, o la última parte de la generación X, y queriendo o reclamando más espacios de boda, ¿no? Entonces, ahí fue como en Latinoamérica, específicamente en México, hubo como mucha más razón para el wedding planner, como este profesional que podía integrar todo lo que se necesitaba y a la vez, pues, acompañar a las parejas en este proceso de contar su historia, sin dejar que las familias, no que se metieran tanto, sino que decidieran por los novios, que era lo que pasaba Claro. antes. Entonces, digamos que cuando nosotros empezábamos, habíamos 4, 3 o 4 divididos en todo el país, y fue un aprender de las familias, aprender de las parejas que nos dieron la oportunidad de acompañarles en ese proceso, de cómo vivir ese proceso.
y también de cómo irlo haciendo de una manera estructurada, una manera comprensible, tanto para los novios como para uno también, porque pues ahí estaba pasando dos cosas. Estábamos emprendiendo, que era algo nuevo, y segundo, estábamos emprendiendo en algo que no teníamos el 100% la certeza. Y que no era tan conocido. Y que no era tan conocido. O sea, yo siempre cuento que mi primera boda fue en el casino de Campo Marte, donde los capitanes de meseros son capitanes del ejército, ¿no? Y fue una gran, gran escuela esa boda. En esa boda pasó de todo. Hubo como muchos temas familiares y a la vez fue como desde esta posición militar, es, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué le están aportando a esto? Y, y sí, al principio hubo mucha fricción, pero ya después, ok, tenemos que trabajar con ustedes. Y recuerdo mucho cuando el capitán se sentó con nosotros, muy militarmente a procesar la boda, ¿no? Entonces, para nosotras esa fue una gran, gran escuela que nos ayudó como cómo es ese trabajo de una industria o de algo que ya estaba ahí y que tenías que venir a sumar, ¿no? No a retrasar, no a cambiar, sino más bien a sumarle a ese proceso. Entonces, mi primera marca, Dras Bodas, fue pues fue un crecimiento bastante rápido. Y emocionalmente fue una ruleta rusa de estar con tantas personas, con tantas familias, con novias y novios que pedían cosas diferentes, ¿no? O sea, recuerdo mi quinta boda, la novia, una CEO de un banco, nos dijo, ustedes están aquí porque queremos que le digan a nuestra familia todo que no. Entonces nosotros es como, ¿en serio? ¿Quieres eso? Y si tienen una buena idea, no me importa. Entonces, gestionar esa parte fue una parte importante de saber qué es lo que hay detrás de una boda. Antes de que la boda fuese este show masivo en el que de repente se ha convertido, pues trataba la historia de la pareja, Claro. pero también sus vicisitudes, sus relaciones familiares, las que tenían, las que no tenían, y cómo alguien externo podíamos llegar y moldear la situación para al menos en ese momento hacerlo pues mucho más funcional, ¿no? Entonces, bueno, con Dras Bodas fueron 8 años increíbles. Y bueno, y pasó algo cuando al fin sale una asociación donde pudimos sentarnos. No era una asociación en esa época, fue un desayuno que fue en el Four Seasons, aquí en la Ciudad de México. Y fue la primera vez que nos veíamos las caras, porque en aquel tiempo no existían redes sociales. Entonces sabías y escuchabas a las personas, las leías en las revistas, pero no les ponías caras a las personas. Entonces fue en ese desayuno que pudimos ponerle caras, pudimos hablarnos por primera vez. Fue, la verdad, algo bastante impactante. Yo tenía mucho miedo ese día y pues conocí a muchas figuras relevantes, ¿no? Por ejemplo, como Camelu Millán, que hoy día es mi socia. Y fue como el conectarnos en una industria, bueno, en el nacer de una industria, porque no éramos una industria como tal, ¿no? Y en cómo sentar esas bases, como estos estándares de calidad, los estándares éticos. Esa parte fue muy, muy importante. Y luego, ya después, unos años después, pasó algo muy específico, que es que muchas personas empezaron a entrar a hacer bodas como wedding planners. Eso fue entre 2006 y 2007. Pero que no tenían pues ninguna preparación, no habían trabajado ni en hospitalidad, ni en catering, no tenían una experiencia previa, pero sí tenían digamos que conexiones familiares muy, muy grandes, entonces tenían clientes muy importantes. Pero lo que pasaba es que empezaron a dejar a la mitad las bodas porque pues le salía con su esposo un viaje a Japón o querían ir a un retreat en Suiza, entonces dejaban tiradas las bodas, ¿no? Porque realmente no era como un negocio, lo tenían más como un hobby. Entonces, en ese año nosotras solamente rescatamos 5 bodas, más todas las demás personas, planners que ya nos conocíamos, nos dimos a la tarea de rescatar esas bodas porque pues eran familias importantes y eran eventos también pues grandes
que se estaba cerniendo esta mácula sobre el wedding planner que abandonaba los proyectos. Claro. Entonces, eso fue terrible y además, bueno, no sé si lo sabes, pero trabajar con unos novios a quienes ya alguien le abandonó Sí, su boda, sí. pues suele ser un poco traumático, ya el presupuesto no es el mismo, la confianza no es la No, y la misma. actitud de ellos ya están a la defensiva en muchas Exacto. cosas. Ya esta alegría por la boda se pierde, entonces tienes que hacer como 3 veces tu trabajo como para que ellos recuperen esa esperanza, ese gusto por casarse, ¿no? Que es parte de la experiencia de trabajar con un wedding planner, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue que decidimos, un grupo de personas, de, bueno, no importa si va a venir personas a trabajar acá, si va a venir más gente a trabajar como wedding planner, pero tienen que saber a qué se están enfrentando, tienen que saber cuál es su responsabilidad. Entonces, ahí fue que sentamos las bases de los primeros cursos de wedding planners, ¿no? Entonces, digo, yo vengo de una familia de maestras universitarias, casi todas, y fue que yo no pretendía dar clases, pero en ese momento sí era algo clave para la industria, porque era o seguía esta mácula sobre nosotros y mataba el negocio como tal, Claro. mataba la profesión, o salíamos nosotros adelante a crear estas plataformas de educación y de formación. Y la verdad yo me alegro porque fueron 11 años donde el 85% de las personas que tomaron mis cursos me dijeron, Day, está increíble esto, pero yo no sabía que era tanto trabajo, entonces mejor no lo hago. Ahí muere. Entonces, para mí ese fue un gran aporte Claro. de que las personas tomaran decisiones informadas, ¿no? De lo que eran. Hay otros que sí, que ahorita son líderes de la industria y me da mucho gusto de yo haberle dado clases a casi todos los que son prominentes y que muchos han pasado por aquí. Pero esa era la idea, ¿no? Ir formando con lo mucho poco que habíamos nosotros experimentado, habíamos establecido, como trabajar con estos estándares, pues era importante, ¿no? Entonces, bueno, ya eso llevó como una bifurcación de mi carrera a tener las bodas y también la parte de formación, ¿no? Otro hito en mi carrera fue cuando se suponía que me iba a retirar. En el año 2009 fue un año muy difícil personalmente para mí y me fui a hacer el Camino de Santiago y cuando yo estaba allá, estaba recién operando Facebook, ¿eh? Entonces, claro, yo posteo desde allá y hay una pareja que yo le había hecho la boda aquí en México, hacía como un año antes, 2 años antes. Y me dijeron, vi que estás aquí para hacer el Camino de Santiago, ¿por qué después del camino no te vienes a Barcelona con nosotros? Y bueno, yo hice como todo el camino y todo esto, y después me fui con ellos. Yo dije, bueno, está bien, no conozco Barcelona, pues vamos a conocer Barcelona. Y fue una noche muy mágica, la verdad, porque yo pensaba que solamente iba a cenar con ellos y resulta que fue una cena como de 35 personas, que fueron todos los que vinieron al matrimonio aquí, a la boda. Y fue muy mágico porque la gente me hablaba de cosas que yo no registraba de esa boda, Claro. ¿no? Que ellos me hablaban de la iluminación y que de esto y de la intencionalidad de la comida. Yo sí recuerdo porque eso era algo que nosotros hacíamos mucho en Draz, como esta vinculación con la parte gastronómica, pero no desde la parte que ellos lo habían vivido, ¿no? Entonces me enteré de cosas que, que ni siquiera yo sabía que habían pasado. Pues eso me sirvió mucho de reflexión y ellos mismos me dijeron, bueno, ¿y qué pasa con las parejas que no te pueden pagar o las parejas que no están aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí fue donde vino como esta idea de, bueno, voy a escribir un libro a manera de que quede como esta filosofía con la cual nosotros hacemos las bodas, ¿no? Que ese es Wow, qué boda, que todavía se puede conseguir en Amazon, en digital. Porque la idea de este libro no era un libro para la industria, es un libro para los novios y para las Una parejas. guía. Es una guía, es un poco compartirles nuestra idea de lo que debería ser una boda, desde dónde las parejas debería vivir una boda, y qué cosas les darían a ellos una mejor versión, ¿no? de vivir esa boda. Entonces, ese libro, que lo presenté en una convención de novias de Claudia Saldaña en Guadalajara,
en el 2010, pues trajo un montón de proyectos y un montón de cosas que se transformó. Entonces, abrí una nueva marca que era Wow Que Boda, que eran bodas contemporáneas en ese tiempo. Ya se abrió mucho más la parte de capacitación y consultoría y empecé a trabajar con otras marcas y hoteles, por ejemplo, para la modernización del factor boda, ¿no? O sea, ya estamos hablando que ya estaban empezando los millennials a casarse, que sí fue un gran cambio en nuestra industria. Pues esas bodas súper perfectas, aesthetic, y que sí fueron un cambio muy, muy importante en la industria, ¿no? Entonces, por eso llevé como esas dos partes. Actualmente ya no hago bodas, tengo ya 4 años que hice mi última boda. Fue una boda que quería hacerla mucho, que era en el Valle de Guadalupe. Pero ya ahora lo que tengo, Dalli Rivera, es una agencia de desarrollo de negocios para el segmento de romance y trabajo con destinos, trabajo con hoteles y trabajo también con wedding planners y productoras que quieren hacer crecer su negocio dentro del ámbito del turismo de romance o afincar la parte de negocios. Miras al 2030, Claro. que es lo que yo digo. Nosotros, los wedding planners, ahorita es 2026, pero realmente estamos trabajando en 2027. Entonces, 2027 hay 3 años, 2030, entonces ya todo hay que trabajarlo al 2030. Entonces, pues así ha sido un poco mi estructura. Luego, 2010 fue un año importante, fue la aprobación del matrimonio igualitario en México. Ahí trajimos a Bernadette Smith, que es la que creó el Gay Wedding Institute en aquella época, que ya ahora es el The Equality Institute. Y nosotros ganamos la licencia para Iberoamérica, para precisamente este proceso de transformación de las bodas, para dar cabida a todas las personas, a todas las formas de amar y a todas las formas de celebrar. Claro, qué importante esto. Y me encanta todo lo que nos platicas, porque además es construir industria, ¿no? Antes no se hablaba de una industria de bodas, ¿no? Estamos hablando, este concepto es sumamente reciente, ¿no? Hablar de industria y turismo de bodas es algo relativamente nuevo y tú has vivido todo este proceso, pero yo creo que en esto que hablas de diversidad, que tú fuiste pionera y esto es algo que a mí me fascina y que es algo que me emocionaba mucho tener esta conversación, porque creo, y lo platicábamos un poco tras bambalinas, que a pesar de que está abierta las puertas al mercado, todavía hay muchos errores. ¿Qué errores crees tú que sigue cometiendo la industria al atender un mercado LGBT? Fíjate, yo le había dicho a Bernadette en el 2011, cuando ganamos la licencia, que realmente en 5 años ya no íbamos a tener necesidad de dar una capacitación y una certificación en bodas igualitarias. Y ella me dijo, ya no veremos. We'll see, me dijo. Entonces, sí, la verdad es que cada vez más se integran más personas a las bodas. El segmento boda creció muchísimo. O sea, la complejidad de las bodas es muchísimo. Ahorita no puedes hacer una boda mediana con menos de 15 proveedores. Sí, no. Cada proveedor tiene un crew enorme. Entonces, digamos que ya no basta con que una sola persona sepa o se sensibilice o se capacite, sino tiene que ser algo general. Y el tema es que esto no ha bajado, esta información no ha bajado y vienen nuevas generaciones y se cometen los mismos errores, ¿no? Por ejemplo, estaba en una visita de inspección, fue algo totalmente random, había una boda, era una boda igualitaria y escuché a gente que no era del hotel, eran de los proveedores, haciendo chistes y comentarios, o sea, de quién era el novio y quién era la novia, ¿no? O sea, cuando la boda estaba a 2 horas, o sea, en cualquier momento los novios pudieron haber llegado en ese momento. Entonces, me dio primero me dio mucho coraje, segundo, me dio muchísima tristeza de cómo una industria tan profesionalizada en ciertas cosas sigue tan deficiente en algo que, uno, es una obligación, porque nosotros, todas las personas que tenemos un negocio, tenemos un emprendimiento o tenemos una empresa, tenemos la obligación de cumplir las leyes. Y en México está prohibido discriminar. Tenemos una ley federal para prevenir y evitar la discriminación. Es una de las más avanzadas del continente. Y por ende,
todos nosotros los que tenemos un negocio no podemos negar ninguno de nuestros servicios para ninguna persona. Eso incluye a las parejas LGBT. Entonces, el segundo es un tema estamos también en una industria emocional. Claro. Trabajamos con un momento muy especial de las parejas, de las familias y en lo que son las personas LGBT, que por mucho tiempo pues, hemos sido personas vulneradas, es un momento que tienes que atesorar más, ¿no? Como wedding planner tienes que ser como un escudo para proteger la experiencia de la pareja. ¿Por qué? Porque siempre nos podemos encontrar a alguien que haga un comentario como eso, ¿no? Sí. O que empieces a ofrecer bueno, mi paquete tiene un boutonniere y un ramo. ¿Quién usa el ramo y quién usa el boutonniere? Y es como, ¿de qué me estás hablando? Sí, claro, ¿no? claro. Es algo de sentido común, pero bueno, decía mi papá que Que no es tan común. el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, viene ese tema, ¿no? De que todo eso daña la experiencia, hace que el proceso de planeación y coordinación sea muy tenso también. O sea, más todo el trabajo que tienes, más tienes que luchar para que los novios no escuchen eso, para que no hayan estos chistes en un momento como tan importante, de que eso no vengan otras cosas, no detonen otras cosas, es complejo, ¿no? Más la dinámica de los invitados, Claro. que no sabes qué invitado viene, que a lo mejor es un plus one, y que a lo mejor no está tan de acuerdo o nunca ha ido a una boda igualitaria y no sabe qué esperar. Entonces, realmente se hace muy tenso y se daña la experiencia por cosas que se puede quitar con una simple sensibilización, con una simple lectura, pero bueno, es parte de ser humano y de crecer, porque no creces en esta industria aprendiendo técnicamente. Claro, no. Creces aprendiendo empatía, aprendiendo en inteligencia emocional y a comprender y ayudar a las otras personas. Y yo creo que en estos conceptos, que la verdad es que yo me siento muy, muy empatizado con el asunto, porque pues apenas el año pasado me casé y afortunadamente pues también yo como director de la orquesta de mi propia boda, pude yo elegir a los proveedores. Digo, al final el día de la boda no fui yo, sí tuve a alguien que me apoyara, pero sí creo que tuve y eso es algo muy, muy positivo, pero no todos corremos con ese privilegio de poder elegir a los proveedores que sí traen un background en este contexto. Y aquí yo metería una pregunta ¿cuál sería la diferencia en ser una empresa tolerante, y qué fuerte lo que estoy diciendo, y ser una empresa totalmente inclusiva? Porque no es lo mismo, o sea, como tú bien lo dices, o sea, decir, acepto la boda es tolerar, ¿no? Que eso de entrada, pues ya no está tan padre. Sí. ¿Y en qué momento? Porque creo que es una línea bien delgada donde los colaboradores no hagan estos chistes, aunque sea tras bambalinas, aunque sea que los novios o las parejas o las novias no escuchen, pero que se hagan. No tendría por qué suceder ni tras bambalinas, ¿no? ¿Cuál crees que sea la diferencia entre ser tolerante y ser realmente inclusivo? Porque todos se ponen la banderita. Todos. Sí, mira, para mí así me lo dijeron y creo que es la forma como más visual de entender esto. Tolerar es aguantar e incluir es celebrar. Entonces, ahí tienes la gran diferencia. Justamente todos estos proveedores o estos planners que dicen, no, yo hago cualquier tipo de boda, es que realmente es una persona que solamente está por el dinero y por el negocio, ¿no? Cuando es una persona o una empresa inclusiva, entonces no soy nada más yo que soy la dueña o la que dirijo, ¿no? Es todo lo demás, porque si tú quieres hacer bodas, que esto es sensibilidad básica, si quieres hacer bodas multiculturales, si quieres hacer bodas multireligiosas, si quieres hacer bodas de la comunidad LGBT o bodas igualitarias, lo que tienes que tener es empatía. Lo que tienes que tener es, bueno, ¿cómo cuento esta historia? ¿Cómo cuento la historia de todos mis novios y de cómo quito esta caja? Porque por muchos años la boda fue una caja, ¿no? Una caja donde están dos personas, una es más importante que la otra, todas las cámaras van hacia una. Bueno, si te vas a las bodas del Oriente, más bien
O sea, las de Occidente miran hacia la novia, las de Oriente miran hacia el novio, ¿no? Entonces, en esta parte es siempre los dos tienen como un rol muy específico y hay cosas ya muy prehechas. Entonces, claro, hacer algo prehecho, algo franquiciado es siempre lo más fácil, Claro, ¿no? claro, sí, sí, totalmente. Pero cuando llegamos y, por ejemplo, planteamos la estructura de la boda igualitaria, que también ahí hay un error. Se cree que la boda igualitaria es un sinónimo de bodas para hombres o bodas para mujeres. La boda igualitaria es un protocolo de boda, en realidad. Lo que hace la boda igualitaria es la premisa, las dos personas que se van a casar son igual de importantes y las dos tienen que pasar por todos los rituales y todos los procesos que hay dentro de una boda, que en este caso son las sesiones de fotos, las sesiones familiares, pero lo que cambia es el acceso, ¿no? Es como, no tú primero y tú después, no, es como yo creo esta estructura de vivencia, como dices tú, detrás de cámara, que están viviendo los novios, porque, ok, vamos a tener las 8, 10, 15 horas de boda, pero también cuentan las 8 horas antes de preparación para los novios, ¿no? Claro. De dónde se van a vestir, qué lugar les voy a sugerir, qué proveedores van a estar abiertos, qué proveedores tienen experiencias y experiencia amplia y le pueden ofrecer un abanico de opciones, Claro. ¿no? A los novios, que se sientan cómodo, que se sienta natural, como lo es cuando eres un profesional de eventos, ¿no? Entonces, cuando eres un proveedor inclusivo dentro de las bodas, ya sabes que con lo que trabajas es un abanico, es ofrecer un abanico de servicios, de momentos, de experiencias y de oportunidades para que los clientes elijan. Elijan según su historia, elijan según lo que ellos quieren, con qué se están sintiendo cómodos. Y esto, fíjate que ha dado muchísimos resultados, porque incluso personas que han tomado, por ejemplo, la certificación de bodas igualitarias y utilizan el protocolo de boda igualitaria, ya lo están usando para bodas heterosexuales también. Porque entonces claro. lo que ha pasado es que muchos heterosexuales van a las bodas y hay un protocolo de boda igualitaria y dicen, oye, pero yo quiero eso, yo quiero entrar, quiero que mi novio y yo entremos al mismo tiempo por 2 Y pasillos se enamoran del diferentes. proceso. Exacto, se enamoran como de esta igualdad, de esta equidad de las dos personas, de cómo se está contando la historia de amor. Y bueno, y por eso se llama boda igualitaria, porque lo pueden utilizar todas las personas, porque es una forma distinta de contar la historia de amor y es una forma distinta de celebrarla, Sí. ¿no? Es ya no tener como el lado del novio, el lado de la novia, todo eso desaparece y lo que se hace es una comunidad mucho más amorosa y la experiencia de los invitados es totalmente diferente, es mucho más elevada y pasa algo muy curioso, es que se eleva la asistencia a las ceremonias. Sí, Totalmente. totalmente. Esto que de repente en las bodas tradicionales heterosexuales nadie va a la misa, todo el Sí. mundo llega al cóctel, esto no pasa, ¿no? Y a mí me da mucha risa porque siempre que tengo colegas que digo, no, es que tengo una boda igualitaria y va a haber, no sé, una ceremonia simbólica, una ceremonia espiritual o va a haber eso, y yo le digo, prepárate con el 100% de sillas, porque todo el mundo te va a llevar. Y es así, ¿no? Todas las personas llegan. ¿Por qué? Porque todas quieren ser partícipes, todas han esperado mucho tiempo por ver esa historia, todas quieren ser testigos de eso que está Claro. pasando, ¿no? No, y pasa algo bien, bien padre, y lo digo también desde mi experiencia, porque creo que lo viví de un lugar distinto a ser wedding planner, ¿no? O sea, yo lo veía y se vuelve algo sumamente emocional, sumamente especial, y es una comunidad de amor porque quien no está de acuerdo, quien no acepta, cancela y no va. Sí, sí. O sea, eso te lo puedo asegurar, que quien está en una boda, y eso lo vuelve sumamente especial, y es algo que tendrían que poner ahí ojo los colegas de la industria en cuidar esos momentos, porque te están entregando un momento vulnerable. Y ahí Sí. viene otra cosa sumamente interesante, que es qué hay detrás de las parejas para llegar a ese momento, porque a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo y que se aprobó el matrimonio, el que existan bodas el día de hoy es un acto incluso hasta de resistencia, ¿no? De decir, yo le voy a decir al mundo que yo acepto esto públicamente y no todo el mundo tiene la
la fortuna o la bendición, por ponerle un nombre, de poder contar su historia públicamente. Entonces también te están entregando una parte de su historia y dónde viene la sensibilidad. Y aquí yo también diría, entonces, ¿en qué momento la empatía se vuelve una ventaja competitiva en el tema? Y cómo cuidas ese momento que te están entregando, qué tienes que hacer, cómo te tienes que involucrar. Ahí cómo tú, a través de tu experiencia, les podrías compartir que a lo mejor algunos tips rápidos en términos de cómo cuidar ese momento, porque de verdad para mí sí tienes que cuidar la historia que te están entregando, porque te la confiaron a ti y no a los 50,000 colegas que hay allá afuera, ¿no? Totalmente. Este tema, y dijiste una palabra muy importante, que es vulnerabilidad. Y es Así una es. palabra muy, muy fuerte y muy poderosa, que nos lleva un poco a, bueno, ¿cuál es la diferencia de hacer una boda con un planner, con un wedding planner, a hacerla con un salón o hacerla con un productor o con alguien más? Y siempre, y es algo que yo siempre digo, el wedding planner es el guardián de la experiencia. Sí. Si los wedding planners realmente no trabajan con una experiencia estructurada, con una experiencia de marca, ¿no? Estructurada, de cuáles son las bodas de Dayi Rivera. Las mías incluso hasta tenían un eslogan, ¿no? La primera fueron bodas románticas y divertidas, y la segunda fueron bodas foodies y divertidas. Esa fue la mutación de mi marca, porque eso era lo que yo quería, pues, compartir. Eso es lo que te hace diferente. Lo que te hace diferente es la contención y el acompañamiento emocional. Yo sé que a muchas personas les choca mucho. Yo hoy día me dedico a dar consultorías y mentorías a wedding planners, por ejemplo, y te puedo decir que, no sé, al día hablo con 5 o 6 wedding planners de todas partes de la República y me dicen, es que me choca, es que quieren que vaya a ver el vestido con ellas, es que quieren esto, que quieren lo otro. Y yo lo que les digo es que escucha qué es lo que hay detrás. Es lo que están necesitando es un apoyo emocional. Y aquí no estamos hablando de comunidad LGBT, ¿eh? No, 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 de Estamos cualquier hablando de todas las cliente. parejas. Sí, claro. Entonces, de este tema de que la empatía tiene que ser, o sea, no una ventaja competitiva, es lo mínimo que tenemos que tener. Claro. Es lo mínimo para poder comprender el mundo del otro y entonces ver qué es lo que está necesitando esta persona, qué es lo que está necesitando esta generación de personas, Claro. ¿no? Porque a mí, desde que yo aprendí a ver el mercado de las bodas desde las generaciones, me ayudó muchísimo a reestructurar siempre mi servicio hacia la experiencia que tiene que empezar el día que ellos firman el contrato, ¿no? No el día de la boda. Sí, 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 no, totalmente. O sea, porque si no, eso no tiene Sí, sentido. ¿no? ¿Cómo Entonces, construyes una historia sin llegas al día de la boda en blanco, no? no, y además tu propia filosofía como wedding planner, tu propia experiencia, no la van a recibir el día de la boda, la están recibiendo todo el tiempo, Sí. en toda la comunicación, cada vez que estás planteando las ideas, cada vez que están en este proceso creativo, cada vez que estás cuidando y atesorando la historia de amor, Sí, porque sí, entonces estás en unos lugares tan íntimos, ¿no? Te enteras de tantas cosas Sí. que son cosas que hay que resguardar, que hay que respetar y que sí nos sirven mucho para construir la experiencia final. Entonces, esto dentro de las parejas lésbico-gay es mucho más importante todavía, Sí. porque hay una herida totalmente abierta de discriminación, de persecución, de intolerancia, de violencia, que todavía violencia, ahorita, claro. hoy 2026 lo estamos viviendo. Así ¿no? es. Entonces, esto se hace mucho más importante, qué tan abierto, qué tan empático eres, qué dice la experiencia de tu marca, pues de ti como dueño, ¿no? Y de ti como creador de experiencias, ¿no? Claro. Y qué es y cuál es la diferencia que le vas a entregar a esas personas y por qué esas personas tienen que venir contigo. Sí, no, y ahí viene un poquito lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Este punto creo que sin armarlo, llegamos al punto de qué te hace tolerante y qué te hace totalmente inclusivo. Cuando yo entiendo la historia, incluso sin que me lo cuenten, trato de meterme a ver qué hay detrás, tus papás te aceptaron, no te aceptaron, vienen a la boda, no vienen, y cómo vas
protegiendo a la pareja de, ok, tu mamá no va a venir y ok, va a venir, pero no te va a acompañar en la ceremonia? Y cómo proteges a la pareja en ese sentido y cómo tú te vuelves un escudo protector para ellos. Digo, suena como muy fuerte lo que estoy diciendo en términos de la responsabilidad del wedding Claro. planner, ¿no? Y entonces aquí yo preguntaría es, ¿qué habilidades blandas tendrían que tener? Porque no nada más es decir, soy empático, porque esos conceptos de repente están sobrevalorados, perdón, en términos de todo mundo es empático, todo mundo es incluyente, todo mundo, pero realmente, ¿qué habilidades te hacen poder proteger a la pareja, entenderlo, punto? O sea, entender es la palabra clave de todo esto, entender qué hay detrás de esa historia, de cómo llegaron a este momento y a la conversación, decir, sí nos vamos a casar y nos vamos a casar públicamente en términos de va a haber una boda, va a haber una ceremonia, repito, no todo el mundo tenemos el privilegio de poder hacerlo, ¿no? Fíjate que en los procesos de bodas igualitarias esto tiene una importancia total, porque precisamente es esta opción de no viene tu familia, que esa es una de las conversaciones más delicadas que uno tiene al principio. Es cómo estás conforme a tu familia, qué es lo que está pasando, cómo te puedo ayudar, pero dame contexto de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes encontrarte parejas que todavía no han salido del closet con su familia, por ejemplo. Y eso es un proceso que es muy duro, que es muy difícil y que va a tener fecha de caducidad porque va a tener su Sí, sí, boda en sí. un año, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó eso. Entonces, esas son las cosas en las que tú dices, bueno, sí tengo que tener un acompañamiento. Y para mí lo más importante de las habilidades blandas es, uno, la inteligencia emocional. O sea, no podemos tratar a todas las personas de la misma manera. Tenemos que escucharlas, tenemos que tener una capacidad empática para saber qué es lo que necesitan y requieren de nosotros, ¿no? Porque entonces el wedding planner ya no somos como a lo mejor fuimos a principios de años, aunque lamentablemente todavía después de 26 años todavía hay algunos que son solamente como estos tomapedidos, ¿no? Que dime qué quieres y yo te lo doy, ¿no? Eso no es un wedding planner. El wedding planner es este profesional que crea toda la experiencia de esta pareja y que los acompaña. Entonces, ahí es un término pues ya mucho más complejo. Entonces, necesitas tener la empatía para comprenderles, pero necesitas también escuchar, aprender a escuchar, que eso parte es dificilísimo. Saber que a lo mejor ellos están diciendo algo, pero bueno, ¿qué hay detrás cuál es el miedo que hay detrás de eso, ¿no? Claro, O sí. sea, ¿qué es lo que estás temiendo y cómo lo puedo resolver, ¿no? También esta parte es también ser resilientes desde el punto de vista de cuidarnos nosotros mismos, porque al tener este negocio, esta empresa, esta profesión donde demanda tanto emocionalmente, demanda intelectualmente, demanda físicamente, porque sabes lo que es estar 20, 24, 26 horas, 28 horas a veces sin dormir y estar produciendo, es algo muy fuerte. Entonces, esto exige más que cualquiera de las profesiones que están allá afuera. Entonces, en este tema es ser resilientes con nosotros mismos, cuidarnos. Yo siempre les recomiendo a todos, la verdad, tengan un acompañamiento psicológico. Lo necesitamos, lo requerimos, es parte de lo que necesita nuestro negocio y necesitamos nosotros mismos para cuidarnos. ¿Para qué? Para yo poder ofrecer un acompañamiento, yo necesito que alguien me Ser acompañe acompañado, sí, en este proceso, claro. ¿no? Entonces, todo esto lo que crea es una cadena positiva que hace que te proteges tú, te cuidas tú y entonces así es que puedes proporcionar, puedes escuchar mejor, puedes acompañar mejor, puedes entender mejor y puedes crear estas alternativas. Entonces sí te puedes meter en esta de, bueno, sé que a lo mejor tu historia, tu papá y tu mamá no están, pero ¿sabes qué? Hay amigos, hay esta tía, hay esta abuela. ¿Cómo le doy esta presencia, ¿no? ¿Cómo reordeno la ceremonia? ¿Cómo reordeno el cóctel? ¿Cómo reordeno el protocolo para que esta persona pueda entregarle o puede hacerle sentir a esta pareja o a esta persona que es importante, que es válida, que su amor es respetado, que son amados, que son amadas y que merecen estar ahí, merecen disfrutar, ¿sabes? Claro. Entonces ya esto es un nivel de creación de experiencias emocionales Sí. muchísimo más profundas
que necesitas también tener un grado de maestría para poderlo, maestría en el sentido de maestría de tu propio, Sí, de tu emocional, propio ser, ¿no? claro. De conocer tus emociones, gestionarlas, tener un acompañamiento psicológico y poder entregar esta experiencia. Y ahorita estamos hablando de comunidad LGBT, pero la verdad es que Sí, para todas las todas bodas. las personas tenemos historias diferentes, ¿no? Así es. Entonces, la idea es quitarnos esta caja, quitarnos estos roles que están limitando la experiencia de las parejas, están limitando la experiencia de las familias, de los amigos, y a algo mucho más grande, mucho más emocional, mucho más divertido también, porque a veces como que la diversión se deja como un poco a un lado y que se puedan crear nuevas cosas. Y nosotros somos, en ese sentido, punta de lanza en la industria para trabajar con los proveedores, ¿no? Porque los proveedores son especialistas en su técnica, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Por eso se llaman proveedores. Entonces entonces nosotros tenemos que ayudarles a ellos a encontrar ese punto donde ellos con su servicio, con lo que saben, con su técnica, puedan dar como ese delivery a las personas para hacer realidad estos procesos, ¿no? Incluso hacer un poco el rol de sensibilizador, ¿no? De a lo mejor no les vas a contar toda la historia porque pues, dentro de entrada también a lo mejor es algo Más más íntimo. íntimo, pero sí sensibilizarlos. Pero si no tienes estas herramientas emocionales de cómo decirles, oye, esta historia particularmente va por aquí, vamos a cuidar esto, porque esto es importante. O sea, es un rol, como bien lo dices, más allá de llenar formatos y decir la boda está hecha, ¿no? O sea, es construir todo incluso yo le pondría la palabra de construirle seguridad para llegar ese día Totalmente. tranquilos y decir, tú vas a caminar por el pasillo a la ceremonia del tipo que quieras, con la seguridad de que vas a ser respetado en este espacio y vas a estar cuidado de entrada por toda la gente que te quiere, pero por nuestro equipo también, ¿no? Respaldado. Totalmente. Y eso lo que habla es de un liderazgo, Así es. de ser el líder del proyecto, de este proyecto de bodas, que es, para mí, es la estructura que hoy debe sostener a los wedding planners, ser líderes de proyecto, Sí. que pueda ser respetando tanto por los proveedores como por sus propios clientes. ¿Y hacia dónde crees que va la industria del mercado LGBT? Porque la realidad es que se ha construido, nos falta mucho camino y eso yo estoy segurísimo y tengo toda la tranquilidad al decirlo que nos falta porque es una realidad, ¿no? O sea, no vamos a descubrir el hilo negro aquí, pero ¿hacia dónde crees que va esta industria del mercado LGBT? Porque además es un mercado que en términos económicos se ha vuelto muy atractivo, ¿no? O sea, por lo que implica de si tienen hijos, si no tienen hijos y otros lenguajes ya más técnicos y otras historias que ahí vienen de mercado ya totalmente, pero ¿a dónde va la industria del mercado LGBT? Mira, yo no le llamaría industria porque no está tan grande ni industrializado. tan estructurado. Me gustaría que seamos o que caminemos como una comunidad, ¿no? Como una comunidad de creadores de experiencias de bodas, que puede ser el protocolo de bodas igualitarias, que la verdad funciona muy bien. Que es esta parte de cuidar el proceso y tomarlos desde un enfoque mucho más abierto, ¿no? Entonces, vamos hacia donde van las parejas. Okay. O, en este caso, donde van las triejas o donde van las comunidades amorosas, porque pues, lo que está pasando pues, en el mundo diverso es como bueno, y también en el mundo heterosexual, la verdad, lo que pasa es que casi no se habla de esto, es cómo las personas se están relacionando, cómo las personas están formando hogares, cómo las personas están comprometiéndose unas a otras. Y bueno, sí tenemos la boda de 2 personas, pero también tenemos compromisos de triejas de 3 personas o comunidades amorosas, que eso es algo que, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en Cancún, que son lugares donde están atendiendo a clientes foráneos, se da mucho más, ¿no? Entonces, es un poco comprender la naturaleza humana y la diversidad humana de cómo se relaciona y cómo se gestiona. Entonces, claro, aquí viene la pregunta, ¿cómo haces una boda cuando hay 3 personas especiales? Claro. O cómo haces una boda donde hay 3 personas especiales y hay una que sí es especial, pero que no está dentro de la celebración, ¿sabes? Entonces, eso abre mucho esta parte de la creatividad, o sea, la verdadera creatividad de cómo crear unas experiencias que sean
que sean amorosas para todos, que sean divertidas, que sean elevadas y que sean respetadas totalmente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir hacia donde van las parejas, hacia donde van las personas. Hay mucho por hacer en este tema de rehacer estos protocolos, estos procesos, estas tradiciones, ¿no? Como replantear mucho esta parte, ¿no? Ahorita hay muchos wedding planners incluso que están, por ejemplo, especializados en las ceremonias o en las bodas del sur de Asia, por ejemplo, donde estas personas, donde ahí todavía hay pena de muerte, ¿no? Para las personas LGBT, están viniendo a México, por ejemplo, a tener sus ceremonias, sus bodas, desde una perspectiva multicultural LGBT. Sí, O sea, claro. fíjate cómo todo se da Eleva la dificultad. eleva el nivel de complejidad. Entonces es como, bueno, ¿por qué? Porque ellos quieren vivir sus tradiciones, quieren vivir, tienen la misma esperanza, tienen la misma ilusión, ¿no? De vivir cada uno de esos procesos. Y bueno, especialmente las bodas del sur de Asia son ricas en tradiciones, en momentos son bodas de 3, 4 días por la cantidad de eventos que tienen. Entonces, bueno, si tú eres el que construye la experiencia, tienes que ayudarles a hacer esta parte, ¿no? Y me da mucho gusto que ya en revistas internacionales como Vogue India cada vez más estén saliendo bodas hechas en México, ¿no? Por wedding planners que están aquí en México, y dando como esta apertura a las parejas, como esta oportunidad, y que no sea una copia de, sino que sea algo muy puro, original, con mucha conciencia del lugar donde está, porque eso es lo otro que me gusta, porque entonces la multiculturalidad no solamente es por la pareja, sino también por el destino, Claro. ¿no? Entonces es algo muy hermoso, es algo muy hermoso de todas las partes, es una experiencia absolutamente inolvidable, que además se está replicando, estos medios que están como replicando estas bodas, también están haciendo un efecto de decirle a las parejas o a las personas de esto hay gente comprometida, hay gente que lo está haciendo bien, hay estos destinos donde se está haciendo de una forma muy especial, pues ven a ver, ¿no? Entonces, esa es la evolución que está viendo. Lo que está viendo es una sobreexigencia, y para estar preparados, bueno, era ayer. Ahorita todos los wedding planners deberíamos ser competentes en bodas igualitarias, competentes en bodas multiculturales, porque finalmente es hacer bodas. Entonces, está en nosotros, que somos los dueños del negocio, los profesionales, quienes tenemos que estar preparados, no ellos enseñarnos a nosotros. Claro, claro. Y aquí en este tema de las parejas, ¿cómo tú podrías aconsejarle a las parejas que nos siguen hacerse, qué preguntas más bien es lo que quiero entender, qué preguntas se tendrían que hacer antes de encontrar un wedding planner? Hablando específicamente en el tema de bodas igualitarias, que como bien lo dices, hay muchas similitudes entre las parejas heterosexuales, pero ¿qué preguntas tendrían que hacerse ellos y qué preguntas les tendrían que hacer al wedding planner de inicio para decir, este es el wedding planner que quiero y que necesito, porque aquí encontré la conexión que me hace sentir seguro, ¿no? Volvemos a lo mismo, a la palabra seguridad. ¿Qué me hace sentir a mí seguro y decir, él o ella es mi wedding planner? Mira, yo creo que eso y esto no es algo que hice yo, esa fue una pregunta que me hizo una clienta en específico, me dijo, ¿por qué haces bodas igualitarias? Entonces, cuando te hacen esa pregunta como profesional, ¿no? Es como, tú puedes tener todas las respuestas de, es que hice esta certificación, pero es que la forma en la que él me lo preguntó hablaba más de un compromiso, pues, ético, moral y personal, ¿no? Claro. Entonces era como, cuéntame tu historia, ¿por qué tienes que hacer tú mi boda? Entonces, creo que aquí necesitamos urgentemente que ustedes, novias, novios, futuros novias, novios, novias, se empoderen en este proceso. Empiecen a tener reuniones con los, digamos, candidatos, wedding planners candidatos. Tengan sus reuniones, tengan sus videollamadas, pregunten cuál es la motivación que hay detrás de hacer bodas, ¿por qué estás haciendo bodas? ¿Por qué tengo que elegirte a ti? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque eso es válido también, que te pregunten como, ¿qué es lo que más te gusta a ti de las bodas?
¿Para qué? Yo como cliente necesito saber cuál es tu filosofía, cuál es tu feeling, dónde está el acento, ¿no? En tu experiencia, cómo me la voy a pasar yo. Yo tengo que asegurarme que va a ser una experiencia que sea consona conmigo misma, ¿no? Porque vamos a estar caminando un año, si no más, y vamos a estar en comunicación y vamos a estar en negociaciones y vamos a estar en procesos donde tenemos que estar como muy, muy unidos. Entonces, específicamente con el Wedding Planner, sí se vale hacerle a todos tus candidatos tener todas tus reuniones. Y lo digo ¿por qué? Porque sé que muchas personas jóvenes no quieren tener como reuniones cara a cara. Yo le digo, sí, ténganla. Esa es la mejor garantía que ustedes pueden tener, que ese proveedor, que ese wedding planner es para ti, Es ¿no? el indicado. Es el indicado que cumple con lo que tú necesitas, pero sobre todo que va a defenderte a ti, Sí. ¿no? Y que no va a defender a un hotel o una estructura o un venue, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí les diría es, vayan, véannos a la cara y pregúntenle, ¿por qué haces estas bodas? ¿Por qué te deberías hacer mi boda? Creo que es una pregunta que la respuesta no puede salir de otro lugar que del corazón. Así es. No, y también ahí seguir un poquito la intuición, ¿no? De qué te hace sentir la persona con la que vas a estar. Porque si no te logró hacer sentir algo en la hora que duró la entrevista o los 15 minutos o el tiempo que sea, no importa, es qué te va a hacer sentir durante un año que te acompañen, ¿no? Y si no hay esa empatía y esa conexión emocional, yo les digo a los clientes de las bodas, de la comunidad o las bodas heterosexuales, siempre que llega una entrevista, me contrates a mí o no, tienes que hacer conexión con el wedding planner. Si no la sientes, no es ahí. Si algo te dice por aquí no, es por aquí no. O sea, si lees algo de ahí, una red flag o algo, es por aquí no es el asunto, ¿no? O sea, ahí yo creo que sí también uno tiene que abogar un poco a la intuición, ¿no? Totalmente. Y decir, ¿vamos aquí o no vamos? Totalmente, porque además tú puedes investigar a las personas ahorita. Ahorita es muy fácil. Ahorita con la IA puedes meter el nombre del negocio y te va a salir santo y seña hasta de dónde estudió, qué hizo. Entonces, digamos que esta parte de preguntas técnicas, preguntas que se hacían antes, ya no tendrías, las puedes hacer, ¿sabes? Pero realmente ahorita con la IA es impresionante y todo sale. Aquí esta reunión, esta llamada es precisamente para que tú puedas comprobar lo invisible, que es precisamente ese feeling, esa filosofía de vida que tiene el wedding plan, esa filosofía de servicio. Ahí te das cuenta hablando con las personas, viéndolas a las caras, si lo que te está diciendo es verdad, si lo que te está diciendo es mentira, Claro. si está exagerando. ¿Por qué? Porque ahorita cualquier persona se inventa una vida en Instagram. Totalmente. Se inventa una profesión en Instagram, se inventa, es terrible, ¿no? Es este proceso de este manejo de la red social, pero la forma que tienen las novias, los novios, las familiares, es precisamente hablar con las personas, preguntar todo lo que puedan preguntar al nivel de todas estas prácticas que vienen pues del corazón, de cómo es la persona, cómo se comporta, cuáles son sus valores, cuál es su filosofía, por qué piensa o qué defiende esta persona haciendo bodas, ¿no? Si se pueden, yo siempre digo, puedes así, si es por dinero, puedes hacer dinero de muchas otras formas, mucho más fácil. Mucho más fácil. Mucho menos cansadas. Menos estresante un poco. Menos estresantes Claro. que ser wedding planner, ¿no? Entonces es qué te llevó ahí, qué estás haciendo y ese es el nivel de conexión Claro. que se requiere y el manejo de la intuición, o sea, 100%. 100%. Y ahí la verdad es que tocaste un punto que vamos aquí relacionándolo de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que ha impactado el tema de la inteligencia artificial? Yo sé que hay una controversia ahí de que si la inteligencia ya te ayuda y no. Y sí, evidentemente te ayuda, como bien les incluso hasta construir las preguntas necesarias para contratar a un proveedor profesional. Pero ¿cómo crees que está impactando de manera general a la industria y qué impacto en el mediano y largo plazo va a tener la inteligencia artificial? Mira, yo sinceramente, la inteligencia artificial está impactando todo. El tema es que yo creo que la industria de bodas está mirando por otro lado. Justamente la semana pasada me permitieron hacer uso de una IA que está enfocada en eventos para probarla. Y el tema es maravilloso porque lo que hice fue meter un cronograma de un evento que tenía viejo por ahí. Metí los renders
metí las especificaciones, ni siquiera fue como un mapa 3D del lugar, no. Agarré el brochure del hotel y se lo mandé así con las especificaciones del lugar. Y, por ejemplo, en ese caso le dije, está dividido en dos formas. En la parte de diseño, que creamos unas cosas increíbles y emocionantes, pero yo digo, ok, en el diseño, bueno, eso es importante, pero dentro de lo que nosotros hacemos, no es que no sea tan importante, pero sí es necesita estar basado en algo, que es en la logística. Entonces, cuando yo le metí todo esto a la IA y le dije, bueno, dime todos los errores posibles que tiene este render, este planteamiento de este evento, cuáles son las ventajas, las desventajas, tenemos tantas personas mayores, tenemos tantas personas con discapacidad, o sea, entonces me dio una lista increíble y me dio cuadros, me dio checklists y yo dije, para esto es la IA. O sea, la IA viene a ayudarnos a tener la agudeza técnica que ahorita no tenemos porque no existe la herramienta para que nosotros podamos ver eso. O sea, tenemos el render aquí, tenemos los cronogramas y los timelines aquí, tenemos los planos aquí, pero no tenemos algo, o sea, ahorita este tipo de IA estructuradas y que están específicamente para eventos, lo que hace es cerrar el círculo y te dicen, por aquí vas a tener problemas con el servicio, por aquí vas a tener problemas en la cocina porque están los aires acondicionados encima, entonces puede haber un sobrecalentamiento, por aquí puedes tener, te queda muy lejos la cocina del área del escamoche o de la basura. O sea, es un nivel de análisis tan elevado que ahí es donde está, primero, el crecimiento dentro de la calidad de nuestros servicios en logística y preparación, que se me hace increíble. Entonces, hay que usar la IA, hay que aprenderla a usar de una forma correcta, ¿no? Yo siempre digo que la parte técnica va a estar dado por la IA, pero esta parte emocional, Sí, el totalmente. corazón, el acompañamiento y también el diseño de la experiencia. Porque si tú le das el diseño de la experiencia, oye, yo quiero, porque ese fue el segundo ejercicio, yo quiero que aquí las personas sientan esto, yo quiero que aquí lloren, yo quiero que aquí se emocionen, yo quiero que aquí se preparen para la fiesta. Entonces, él me dijo, entonces aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer esto, entonces esto ponlo más cerca de esto. Entonces, es un ni siquiera colaborador, es un consultor estratégico, técnico, que te ayuda a ver esas áreas ciegas que tenemos hoy día y que hoy día pues no está impactando en la experiencia. Pero la parte del acompañamiento, la creación de la experiencia, qué es lo que tienen que vivir las familias, qué es lo que quiero proyectar, qué es lo que quiero vivir, sigue siendo el humano, sigue siendo el wedding planner y es lo que hay que cultivar más. Y tú tienes razón, es por eso es que cuáles son esos elementos que van a ser ahora game changers en la industria, y es totalmente esta parte de la inteligencia emocional, de la empatía, de esta parte de la parte humana, que es la parte que no puede tener la IA. Pero la verdad vamos hacia un perfeccionamiento de las experiencias siempre y cuando haya este equilibrio, tanto de esta maestría del wedding planner, de conocer al cliente, de abrirse, de conocer qué cosas son agradables o no son agradables, leer a los clientes, leer a los invitados, saber, ¿no?, cuando la emoción está bajando, cuando está subiendo, ¿no? Convertirse como en este maestro emocional para que la IA se encargue de lo que tiene que hacer, que es lo mejor hace, que son los patrones técnicos y que nos puede ayudar muchísimo a optimizar el trabajo, optimizar los tiempos y todo. Y yo creo que ahí radica el error de la mala concepción de la IA en la industria de bodas, ¿no? Todo el mundo está diciendo, Total. es que la IA le dice cómo planear una boda. Sí, seguramente, y lo va a hacer perfecto, porque, pues, como bien lo dices, la parte técnica la tiene bien desarrollada. ¿Dónde viene nuestro trabajo de decirle al cliente, ok, yo te voy a dar un plus, que es la sensibilidad, que la IA no te va a dar, ¿no? Y es ahí donde tenemos que equilibrar esta parte, y me parece muy interesante la manera en la que la abordas, porque creo que es el claro ejemplo de a dónde va la industria si optimiza y usa bien la IA, ¿no? Y desde la parte de los clientes también entienden para qué le sirve al cliente la parte de IA y decir,
me va a servir para hacer una buena entrevista, hacer un buen filtro de Exacto. proveedores, pero ya la parte emocional que sentí cuando estuve con el proveedor, pues ya le toca al cliente y no la va a encontrar en la IA, pero sí es una herramienta que tiene un potencial que creo que no está aprovechando muy bien la industria y esa es una mirada, no soy experto en IA, pero como usuario veo ahí un poquito lo que la gente está desaprovechándola para poder potenciar el mercado de bodas de una manera pues más inteligente y ahorrarse un poco a lo mejor el tiempo en la parte técnica y Exacto. usarlo en la parte emocional y dedicarle tiempo pues, a prepararte emocionalmente para guiarlos, para ejecutar, para acompañarlos, para hacer un cierre que la gente diga, este es el wedding planner del año porque me hizo sentir el más feliz el día de mi boda. No, y acuérdate que también nos estamos yendo a entornos híbridos, mucho más hacia digital, ¿no? Cada vez trabajamos más Sí, solos, más totalmente. por videollamadas, más. Entonces, cuando yo voy a hacer una boda, entonces lo que quiero como novia, como novio, es conexión, es estar, es abrazar, es que hayan estos espacios. No me quiero estar preocupando por si la flor vino o no vino, por todo esto, sino realmente que haya ese acompañamiento de alguien que me dijo y me hizo saber lo importante que era planear los momentos, que tenga un registro fotográfico, ¿no? Que esa parte es súper importante de esto, de quiénes son, de cómo vivir ese momento, de qué momentos abrir, ¿no? Abrir la experiencia para que todos participen o en qué momentos cerrarla para que solamente seamos mi pareja y yo y que eso lo puedas atesorar porque esa es parte de tu vida, ¿no? Bueno, ya tú que te casaste sabes que eso forma parte de tu vida Así ya es. para siempre, ¿no? El destino, el lugar, la forma en la que fue, forma parte de tu historia de vida. Entonces, donde tenemos que poner el acento es en la parte humana, en la parte de la experiencia, Así es. en la parte de la sensibilidad y de cuidar este momento que si bien ya sabemos que, bueno, no es único, no es el momento más importante de tu vida, pero va a ser un momento muy importante, sobre Uno de todo los más porque nos importantes, sí, estamos claro. moviendo al 2030 donde estos mundos híbridos cada vez se va a notar mucho más y cada vez vas a tener menos contacto humano. Entonces, lo que quieres es aprovechar ese contacto humano, ¿no? Claro. Sí, desbordarte en amor y en Totalmente. acompañamiento. Y ya para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta que porque muchos de los seguidores que nos están viendo, pues son gente que pertenece a la industria y también lo que hemos platicado en capítulos anteriores, muchos nacen de planear sus bodas y yo, tú que te dedicas a la capacitación y a este acompañamiento, es ¿qué oportunidades ves para los emprendedores dentro de la industria? Porque no todos podemos ser wedding planners, no todos podemos ser floristas, no todos podemos ser banqueteros. Hay oportunidades muy específicas. ¿Tú cómo lees el mercado y qué oportunidades ves en esta industria? Bueno, hay muchísimas hacia donde se está yendo. No, como tú bien dices, no todo el mundo puede o debe ser wedding planner, ¿no? Como este contador de historias, como este creador de experiencias, pero se están necesitando como otros nuevos perfiles para ayudar esto, por ejemplo, en la parte tecnológica, ¿no? Ya hay cosas que nos están desbordando como la confirmación de invitados, es algo que nos está sobrepasando. Entonces ya se están creando herramientas con IA, pero se necesita. El tema de trabajar con la IA es que necesitas saber cómo darle las instrucciones a la IA. Entonces tienes que saber de este mundo, pero tienes que saber del mundo, de cómo piensa y cómo estructura la IA para que te pueda dar los mejores resultados, que ese es el tema. Entonces, hay mucho en la parte tecnológica que creo que va a ser uno de los grandes pues, rompedores dentro que ya está haciendo en muchos, como esta parte del diseño visual se está yendo más como a la parte tecnológica, ¿no? Gracias a que estamos trabajando ahorita con clientes que les gustan mucho los festivales, los conciertos Sí. y todo esto hay una dinámica visual, muy que realmente llamarlo audio y sonido es Sí, ya totalmente, se queda se así de quedó, pequeño, no, y además obsoleto ya. obsoleto, es las grandes cosas que se están haciendo, ¿no? Como el mapping que tenemos como 10 años tratando de entrar a las bodas y que no ha podido, ahorita prácticamente la mayoría de las propuestas estéticas vienen con mapping, por ejemplo. Entonces, se necesita mucho como este perfil técnico, tecnológico, y por el otro lado también capacidades de lo que yo llamo leer a los clientes, y que puede servir para todos, para toda la industria. O sea, necesitas como diseñador
de invitaciones, diseñador de la experiencia, diseñador de menú, necesitas leer a las personas, necesitas poder entablar en una conversación y hacerle un diagnóstico de esto le va a gustar, ¿no? Esto va a contar su historia. Esto es para que el cliente diga, wow, ya sé por qué estoy pagando este dinero, por qué estoy contratando a estos especialistas, porque incluso saben hasta más que yo De lo que qué, quiero. qué es lo que quiero y qué es lo que me gusta. Claro. Ese es el nivel hacia donde va la industria y va el cliente también. Entonces mucha gente se queja que los clientes no quieren pagar. No, los clientes lo que no quieren pagar es algo que ellos ven que es ínfimo, que le estás dando lo mínimo necesario, ¿no? El cliente quiere un servicio que realmente supere sus expectativas y ahorita es una generación que es muy informada, que tenemos un montón de información, de vinculación, ¿no? Estética, tecnológica, y que nosotros nos estamos quedando aquí abajo, ¿no? Entonces estamos como siempre persiguiendo al cliente, o sea, el cliente va delante de nosotros y nosotros estamos persiguiendo al cliente cuando nosotros deberíamos estarle dando propuestas a los clientes, Exacto. nosotros deberíamos estarle explicando al cliente cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde también está el valor de tener como toda esta disposición desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la experiencia, pero no la experiencia como decías al principio, que era esta experiencia nada más de nombre, ¿no? Que la usan nada más para vender. No, realmente es cada uno de los momentos donde las personas van a interactuar, a qué va a oler, qué van a sentir, qué van a ver, cómo se van a mover, en qué momento, cómo se va. ¿En qué momento se están sintiendo aburridos? ¿En qué momento se están sintiendo emocionados? ¿En qué momento se están sintiendo cansados? Ese es el nivel que necesitamos y ese es el nivel que no tenemos ahorita. Y eso es una gran oportunidad. Estas dos grandes polos que podamos decir, que es la parte humana o emocional y la parte técnica y tecnológica. Pues muy bien. Y con todas estas horas de vuelo y antes de cerrar el capítulo, me gustaría hacerte una pregunta. Hoy para ti, después de de toda esta experiencia y conocimiento de la industria, ¿qué define para ti una boda ideal? Una boda ideal es la boda que cuenta la historia de la pareja. Qué padre, qué bonito. O sea, es un momento donde tú puedes, por ejemplo, yo mi boda, me casé en el 2013 y todavía está en el fondo de pantalla de mi laptop de trabajo, ¿no? Es ese momento que tú quieres congelar en el tiempo porque fue perfecto, ¿no? Porque abrazaste a la gente que querías abrazar, porque estuviste, porque dijiste, porque fuiste total y absolutamente auténtico y me emociona. Eso es una buena idea. Qué bonito. Me encanta esta definición porque justo ahí es donde nace este podcast. ¿Cómo vamos a encontrar estas bodas ideales y cómo van a encontrar nuestros seguidores esas bodas ideales en cada uno de nuestros invitados? Y esta sensibilidad con la que lo defines me pone la piel chinita, honestamente. Dayi, Sí. muchísimas gracias. Ha sido un capítulo por demás encantador para mí personalmente, porque además, como parte de la comunidad, me siento muy abrazado por todo lo que dices, porque eso está bien padre. Y además, haberlo vivido en carne propia, les digo yo ahora a los clientes, ahora tengo conciencia de causa para poder decir que es uno de los mejores días. Antes nomás lo decía porque todo el mundo lo decía. Hoy sé, con la Así es. conciencia que tengo, que es uno, como bien lo dices, no es el mejor día, pero sí uno de los mejores días que parte la historia y construye un antes y un después, y que tú nos dedicaras este tiempo, de verdad me llena mucho el corazón y me siento totalmente agradecido con este tiempo, porque además tu agenda es sumamente ocupada y lo sé y lo valoro mucho. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por el tiempo, por el espacio y por la paciencia, porque teníamos ya rato grabar este episodio. Pero muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos en este episodio. De verdad es que abordar las bodas desde un escenario de inclusión, diversidad, desde una parte emocional, porque ya vieron todo lo que construye la parte emocional en las bodas. Así es que es un reto que los wedding planners tenemos y que ustedes como novios pueden encontrar en los wedding planners desde una manera de hacer preguntas correctas, de buscar hasta en el fondo del mar a la persona correcta con quien se sientan identificados. Es que muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir este episodio con las personas que crean que es relevante y con la mayor cantidad de gente posible. Síganos en nuestras redes sociales y aquí abajito les vamos a dejar las redes sociales de Dayi para que la sigan también, por favor, y que le pregunten ahí lo que ustedes consideren que haya quedado como duda. Ella va a estar dispuesta a apoyarnos ahí a
a hacer las preguntas, a las respuestas, perdón, y pues no se pierdan el próximo episodio. Estoy muy emocionado de esto que hemos vivido en este capítulo. Muchísimas gracias. Este es su espacio, Mi Boda Ideal. Así la quiero vivir.